Amén. Le damos gracias a Dios por estar un día más en su presencia. Vamos a ponernos a orar para poner este estudio en oración y que todo lo que se diga realmente sea guiado por el Espíritu Santo de Dios para nuestra edificación y para nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias un día más, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos porque tu misericordia se nueva cada día, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos ahora que te manifiestes de manera especial en este lugar, Señor, y cada palabra que salga de nuestra boca, que cada cosa que digamos aquí, Señor, realmente sea guiada por ti y sirva para nuestra edificación y para el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Bien, hoy traigo por estudio, el tema es del estudio, Dios es santo. Esto he estado pensando en esta semana constantemente en esta frase, Dios es santo. Por lo tanto, quería traerlo. El Dios de la Biblia, que es el Dios en el cual nosotros creemos, es santo. Ese es uno de los atributos de Dios, su santidad. Cuando hablamos de que Dios es santo, estamos hablando de que Dios es un ser íntegramente puro y sin pecado, absolutamente justo, que se separa de todo lo que sea pecado y rechaza todo lo que sea malo. La santidad de Dios le precede, le antecede, le rodea y se proyecta desde lo más profundo de su ser hacia afuera de él, porque forma parte de su naturaleza. Es decir, la santidad es un atributo de Dios. En él no hay ningún tipo de maldad ni de impureza, porque él es santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de todo esto. Es un ser que es santo. ¿Qué es lo que nos revela que Dios es santo? ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? A través de la palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos revela que Dios es santo. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. En el mundo hay muchas religiones y hay muchos libros que dicen que vienen de Dios, muchos libros que dicen que son la palabra de Dios, pero solo la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue dada por Dios a los hombres. Dios le reveló a hombres su palabra, donde iba implícito estaba quién era Él y cuál es su voluntad y el conocimiento de Él acerca de Él y sus atributos, qué es lo que ama, qué es lo que no ama, qué es lo que le agrada, lo que no le agrada, qué es lo que acepta y qué es lo que aborrece, qué es lo que quiere, qué es lo que desea y cuál es el plan de Dios para la humanidad. Ahí está implícito en la Biblia, está escrito ahí. Él lo reveló a hombres para que a través de varios hombres, a través de la historia de la humanidad, se escribieron todos estos libros que fue la Biblia, la palabra de Dios, y llegase a nosotros. La Biblia fue dada por Dios a los hombres, por lo tanto es importante aprender y apreciar lo que está escrito y revelado en la Biblia, que es la palabra de Dios, ya que la Biblia tiene una información que desciende del mismo cielo a la tierra, del mismo Dios a los hombres. Lo importante es del mismo Dios. Esto no es dado por un ángel ni es dado por un hombre, del mismo Dios a los hombres, del mismo cielo a la tierra. Y es importante también tenemos que apreciar lo que está escrito aquí. Porque a veces nos queremos guiar por conocimientos humanos, nos queremos guiar por tradición, nos queremos guiar por lo que nos dicen. Pero Dios dio su palabra para que nos guiáramos a través de su palabra. Y tuviéramos un conocimiento de Dios, no a través de un pensamiento humano ni de lo que imagino, de qué cosa es Dios, sino tuviésemos un conocimiento de Dios a través de la misma revelación de Dios al hombre, de quién es Él. Los mismos ángeles de Dios testifican que Dios es santo, seres espirituales que tienen un conocimiento de Dios, que pueden accesar a su presencia, que le conocen, ya no como nosotros que le conocemos por fe, sino seres espirituales que saben quién es, que le conocen. Ellos mismos testifican que Dios es santo. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 3.
Ahí dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. También lo podemos ver en Apocalipsis 4:8, cuando se le revela al apóstol Juan que tuvo esta visión. Allí escribe, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí vemos como seres espirituales que están alrededor del trono de Dios, como constantemente ellos hacen una declaración de que Dios es santo. ¿Qué significa aquí? Que Dios es proclamado 3 veces santo por los ángeles. Cuando los ángeles de Dios proclaman santo, 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 ellos a través de su expresión están confirmando la absoluta y divina santidad de Dios, uno de los atributos que describe la naturaleza de Dios. Cuando el mismo Dios hace presencia, se manifiesta junto con su presencia, su santidad. También quiero hacer un punto aquí atrás de esto. Hemos hablado de las cosas que están implícitas y de las cosas que están explícitas. Hay cosas que la Biblia describe es así. No tienes nada que opinar ni nada que imaginar. Hay cosas que están implícitas, que no te dicen es así. Por ejemplo, el día que yo me casé con mi esposa, firmamos en un libro que estábamos haciendo un matrimonio. Y todos los que estaban allí pudieron ver que estábamos certificando delante del mundo y delante de Dios que nosotros nos íbamos a morir en matrimonio para toda la vida. Pero después de eso todavía nos han visto juntos muchas otras personas que no vieron el momento en que es así que nos estamos casando. No nos ven, pero nos ven juntos, nos ven caminando juntos de la mano. Cualquiera que nos ve dice, indudablemente son una pareja. No está explícito, está implícito por nuestro comportamiento. Somos un matrimonio. Ahora, la Biblia te habla del Padre, la Biblia te habla del Hijo y la Biblia te habla del Espíritu Santo. La Biblia te revela que Dios es uno y la Biblia te revela que Dios es santo. Cuando están diciendo santo, 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 están también declarando de que el Padre es santo, de que el Hijo es santo y de que el Espíritu Santo también santo es. Ahora, cuando el mismo Dios hace presencia, se manifiesta junto con él su santidad. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Ahí está hablando de cuando Moisés ve la zarza ardiendo y le llama curiosidad ver una salsa que tiene que arder pero que no se consume, y se acerca. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En ese lugar había una atmósfera de santidad. Ese lugar había sido tomado por Dios. Allí estaba su presencia. Y donde está su presencia se manifiesta también su poder, su reino, su autoridad. Y cuando a ese lugar hace presencia de toda esa magnificencia al mismo tiempo, junto con eso, hace presencia su santidad. Es imposible accesar a la presencia de Dios y no poder sentir uno de sus atributos, que justamente es la santidad. Ahora, él le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Sabemos que Moisés acostumbraba a andar con ganado. El ganado por donde va dejando también su
tus restos. Y tú caminas con tus casados, por donde quiera que tú caminas, tú vas impregnando en tus casados todas las cosas menos impuras o más impuras que tú vas pisando, no en tus pies, en tus casados. Eso significa que al caminar, tus casados se van impregnando de muchas cosas que son impuras. Cuando llega la presencia de Dios, Dios está diciendo, quita de ti aquello que es impuro, porque tú te estás acercando a mí y yo soy santo. ¿Qué significa entonces quitar el calzado de nuestros pies? Quitar el calzado de nuestros pies significa que no debemos acercarnos a Dios en una actitud de pecado. Dios te ama y te acepta, pero Él no ama ni acepta tu pecado. Eso es importante. Este Dios santo demanda santidad. En Levítico 19, versículos 1 y 2. Allí dice, ¿ya llegamos? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El mismo Dios está diciendo a Moisés, que es el líder que él escogió para sacar a Israel de Egipto, y que los estaba guiando. A este líder, él le está diciendo de que el pueblo tiene que ser santo, porque Dios al cual sirven, que los ha sacado, también es santo. Y eso es importante. No puedes andar como tú quieres, no puedes vivir a tu manera, tienes que vivir a la manera de Dios, tienes que conducirte como Él quiere, porque vas a tener una relación con Él. Para poder tener una vida de comunión con Dios, es necesario apartarnos del pecado, guardarnos de todo mal y vivir apartados para Él. Así es de la única manera que podemos tener una comunión diaria con Dios, si decidimos vivir apartados para Él. Es necesario conocer que no es lo mismo que Dios te escuche a que tengas una relación con Él. De cierto, Dios puede escuchar a cualquier persona. Él es un Dios justo y misericordioso. Pero una cosa es que Él te escuche y otra cosa es que tú tengas una relación con Él. La relación íntima con Dios es lo que lo buscan en lo íntimo. La relación íntima con Dios es lo que se pueden acercar y accesar a Él. Y tú no te puedes acercar a Él en una actitud de rebeldía, en una actitud de indolencia, en una actitud de pecado. Es imposible. Tú tienes que acercarte a Él. Tú tienes que vivir una vida apartado para Él. ¿Qué significa vivir una vida en santidad? Es eso, vivir apartado para Dios. ¿Dónde dice eso? Tengo la cita, se me olvidó copiar el libro. Pero creo que está en Primera de Juan, capítulo 2. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz con todos. En otra parte de la escritura dice que no debáis nada a nadie, sino, ¿entiendes? Estar en paz con todos. Tienes que estar en paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es importante, sin santidad lo verás al Señor, porque Él es santo y Él es un Dios que vive apartado de todo mal y de toda impureza. Si tu vida tú la llenas de impureza, la llenas de maldad, es imposible que te puedas apartar a Dios y acercar a Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿De qué tenemos que apartarnos? Explícitamente, la Biblia te habla específicamente de que tenemos que apartarnos. Uno de los pasajes más concisos que nos habla de que tenemos que apartarnos, de todo tipo de conducta que tenemos que apartarnos, porque cuando llegamos a Cristo llegamos contaminados, llegamos cargados, llegamos completamente extraviados de la verdad, viviendo nuestras vidas de nuestra forma como nosotros aprendimos. Cuando llegamos a Él tenemos que aprender cómo vivir nuestra vida. Entonces, aquí está la pregunta, ¿de qué tenemos que apartarnos?
en el libro de Gálatas, capítulo 6, creo que 6 o 5, miren a ver. Déjame buscar. Sí. Ahora vamos, te voy a especificar ahora mismo. No, es Gálatas 5, acá versículo 16. Aquí lo copié mal. Es Gálatas 5, versículo 16, 21. No estaba seguro que era 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí hay una parte que está bien importante recalcar. Después que el apóstol Pablo hace esa lista de todos esos pecados en los cuales los hombres que no conocen a Jesús normalmente viven una vida, es normal que una persona que no conozca a Dios viva su vida como quiera, que practique alguna de estas cosas o todas. Y él está diciendo ahí que los que practican tales cosas, porque una persona en un momento de su vida puede caer en pecado. De hecho, todos ya pecamos. Pero una cosa es cometer un pecado, pensar en una cosa mala, o del otro día hablar de una cosa que todos los días vivir practicando todas esas cosas. El que las practica es parte de tu vida. Que tú caigas, a que tú la practiques, son dos cosas diferentes. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es una persona que practica? El que regresa continuamente a lo mismo. El que busca continuamente, es un patrón de vida. Regresas, es como la puerca lavada, dice la Biblia. La lavas y no hace nada más que ponerla y va y se restría en el fango. Ella constantemente busca el fango para revolcarse, para volver a estar sucia. Entonces, así mismo es la persona. No vale la pena que Dios te lave de pecado si constantemente tú vas a revolcarte el mismo pecado. Ayer hablaba con una persona, justamente le decía, hay personas que le piden a Dios que le quiten las cadenas y constantemente le dicen, quítame la cadena, y que si yo escuchara a Dios respondiéndole, él estaría diciendo, las cadenas ya te las quité. Lo que pasa es que las cadenas que ya te quité, tú las estás llevando por ti mismo, por tu voluntad, las volviste a coger. Es decir, el pecado, ya yo te lo quité, ya yo te separé de ese pecado. Tú sigues viviendo en ese pecado porque es tu voluntad regresar a ese pecado. Y eso es lo que le pasa a muchos hombres que conocen de Dios, que tienen que poner de su parte. Porque si tú no pones de tu parte, entonces en vano es que Dios venga y te libere, en vano Dios que venga y te lave, porque tú regresas a lo mismo, porque tú quieres regresar. Andar en una vida de pecado nos aparta de Dios, pero no solo nos aparta en esta vida, sino que nos aparta para siempre. Ese es el peligro. Estamos expuestos al infierno de fuego. Vivir una vida de pecado te aparta para siempre de Dios. El apóstol Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Te tienes que apartar, porque no solamente vas a vivir apartado de Dios ahora, sino para siempre. Y recuerden que no es lo mismo vivir apartado para Dios que apartado de Dios. Una persona que vive apartado para Dios se santifica
para poder tener comunión con Él. Una persona que vive apartado de Dios, vive complaciendo los deseos de su carne, pero no tiene comunión con Dios. Y va a ser apartado de Dios para toda la eternidad. En 1 Juan 2:1 dice, el apóstol Juan dice ahí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es imposible caminar en esta vida sin estar expuesto y contaminarnos por el pecado. Por tanto, tenemos a nuestro Señor, que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. ¿Qué hacemos entonces? Si pecamos, nos arrepentimos, sí, pero ¿cuál es el procedimiento? La Biblia tiene un procedimiento. ¿Qué hacer entonces? 1 Juan 5:10. Este es el mensaje que hemos oído. Y esto hablaba hace un momento de que todos pecamos, claramente. Es lo que dice el apóstol Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él es puro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tú no puedes llevar una vida de pecado y decir que tienes comunión con Él. Estás siendo un mentiroso. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en su luz, si andamos en su verdad, la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario nos limpia. Y tenemos comunión unos con otros y con Él. Su sangre nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no, yo digo que yo no soy pecador, que soy un mentiroso. Dios me redimió a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, pero aún sigo viviendo en un cuerpo de pecado. Cuando Jesús, momentos antes de morir, antes de ir a la cruz, tomó una toalla, se la ciñó y tomó el papel de siervo, de esclavo, y comenzó a lavar los pies de todos los apóstoles. Y Pedro le dijo: Señor, a mí no, yo no voy a permitir que eso acontezca. Y Jesús le dijo: si tú no dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo. Ya estás lavado todo, pero es necesario que lave tus pies. Y tiene una analogía, un paralelismo con el pasaje de Moisés, que el Señor le dijo: descalza tus pies, porque todos los días en este mundo, caminando en medio del mundo pecador, nosotros vamos a tener constantemente un bombardeo de las cosas de este mundo y estamos expuestos al pecado. Y por supuesto que vamos a pecar. Nuestra carne nos induce a ir ahí también. Pero nosotros, cuando vamos delante de Dios, nosotros confesamos nuestros pecados porque andamos en luz, y Él nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado. Ese es el patrón. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando dice en Evangelio 3:16, de Juan 3:16 a 21, hay una parte que dice que los que están en luz vienen a la luz, los hijos de luz, para que sus obras sean manifiestas. Tú vienes a Dios para que sean manifiestas tus obras, tú confiesas tus pecados y Él te limpia de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo digo yo no tengo pecado, yo no he pecado, yo estoy haciendo mentiroso a Dios, y por lo tanto la palabra de Dios no está en mí. Entonces, ¿qué hacer cuando pecamos? Está en Hebreos. Allí dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. Tenemos acceso al trono de la gracia. Allí hay un sumo sacerdote, no como el que entraba en el templo,
que cada año tenía que él mismo primero pedir expiación por sus pecados y después entrar a ver si era acepto por Dios su ofrenda, para entonces después hacer la ofrenda por el pueblo y expiar y santificar al pueblo. No, tenemos uno que traspasó los cielos, Jesucristo, el justo, el amado Hijo de Dios, que por una sola vez su sangre hizo perfecto para siempre a los santificados. A ese tenemos nosotros acceso al trono de la gracia. Si hemos caído, si hemos pecado, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro delante de Él. Él es el único que nos puede lavar de todos nuestros pecados. ¿Cómo andar en luz? Andar en luz es andar apartado para Dios. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer? En Gálatas 5, de 22 al 25. Allí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es importante. Si hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura, debemos andar conforme a como Dios nos pide que nosotros andemos. Debemos andar conforme a como quiere que nosotros andemos, nos comportemos. Y para eso tenemos que tener una comunión diaria con Él y buscar del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, recuerden que el Espíritu vino para morar en nosotros y alrededor de nosotros. Ya desde el Antiguo Testamento hay una profecía en Isaías que así lo revela, y que el Altísimo, ese Dios santo, que es santo, que tiene una cualidad que es la santidad, es uno de sus atributos. Él dice, porque en Isaías 57:15, ese versículo me gusta mucho, ahí dice Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él vive en la altura y en la santidad, pero también con el humilde y con el quebrantado de espíritu. También vive allí. En el Salmo 51, cuando David pecó, dijo que solamente al corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. Si hemos pecado, tenemos acceso al trono de la gracia para que Él nos limpie de todos nuestros pecados. Teniendo por consiguiente que nosotros somos un pueblo santo, una nación santa, escogida por Él, debemos, como Él demanda de nosotros, vivir en santidad. Como Él le dijo a Israel, nosotros somos Israel espiritual, ser santo porque yo soy santo, como dice la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no solamente habla de la eternidad, habla de esta vida. Sin santidad nadie puede tener comunión con Dios. Vivir apartado de Dios es vivir apartado de Él, no solamente en nuestra vida, sino para toda la eternidad. Por lo tanto, Dios demanda de nosotros que nosotros no vivamos apartados de Él, sino que vivamos apartados para Él y nos guardemos para Él y seamos santos porque Él es santo. Amén. Vamos a despedir el estudio en oración. Sí, Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu, Dios, actúe en nosotros constantemente, que nos ayude, Dios, a cumplir cada palabra, Dios, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser santos como tú eres santo. Quita de nosotros toda impureza, Señor, y ayúdanos a ser conforme a tu propósito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Amén.